Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un gusto, un placer estar con ustedes nuevamente en esta enseñanza, que es la tercera entrega ya de lo que es el curso que estamos estudiando de traumas y su relación precisamente con lo que es la dimensión espiritual, que hoy vamos a estar viendo algo ya un poquito más profundo, que vamos ahora sí que a relacionar lo que son las emociones, lo que es el ámbito espiritual, que la Biblia nos muestra y que son principios que debemos observar y que de verdad es algo impresionante lo que las escrituras nos enseñan. Entonces vámonos a nuestra portada. Entonces estén listos, como siempre les he dicho, procuren tener un cuaderno, anoten lo que van, aunque yo sé que hay en las diapositivas, aquí voy a poner información, pero es importante que ustedes vayan tomando sus reflexiones de lo que en el momento, cuando escuchan la información, si hay algo que se les viene, anótenlo porque esa información tiene que ver con sus vidas personales. Entonces yo sí se les recomiendo que lo hagan para que puedan ustedes pues conocerse un poquito más en sus vidas. Pues bien, vamos a ver, son dos partes, son dos videos. Esta tercera entrega pues va a ser esta primera parte, luego viene una segunda y ya en la clase en vivo pues estaremos tomando las preguntas, comentarios, aportaciones y ahora sí que la tercera entrega tiene 3 videos. Vamos a analizar las consecuencias de las acciones bajo la influencia de las emociones negativas y su relación con la ley de atracción en el ámbito espiritual. Las escrituras no te lo muestran así directamente, pero cuando tú lo estudias, lo analizas, no tanto en sí la historia como tal, sino lo que está transmitiendo, qué es lo que hay ahí dentro de esa historia. Y como les dije, dentro de historias hay situaciones que debemos tomar en cuenta como principios de vida, principios espirituales. El ámbito espiritual, como lo hemos visto en los cursos anteriores, el ámbito espiritual existe y es real, también se mueve bajo ciertas leyes que debemos conocer y que la Biblia, por supuesto que nos los está mostrando, nos los enseña, entonces hay que tomarlo en cuenta. Bien, pues veamos aquí esta primera parte, Isaías 61, del 1 al 4, de una manera global. Yo sé, las escrituras hebreas, todo está hablando enfocado a Israel, su restauración, en fin, todo. Pero, aparte de esa situación histórica que nosotros podemos ver, de esa cuestión real de su vida, del pueblo, de la nación de Israel, debemos observar principios. Por ejemplo, aquí Isaías 61 nos está mostrando un proceso que toda persona de alguna manera también pasa, vive ese proceso espiritual. Por ejemplo, vemos al primer punto, buenas noticias. El dar buenas noticias a las personas, llevar buenas noticias. ¿Cuál buena noticia? De acuerdo a esto, no es de que se le dé la buena noticia de una religión. Cada religión tiene sus buenas noticias. De una manera universal, general, esa buena noticia es cómo ponerse en paz con Dios. Y aquí es donde entra una diversidad de pensamientos.
en diferentes religiones, denominaciones, y cada quien va a asegurar que es la mejor y esa es la correcta. Yo no te voy a decir cuál es la correcta. Yo te estoy diciendo la universal, la importante, es decir, ponerse en paz con Dios, directamente con Dios. ¿Cómo hacerlo? Y pues también las escrituras hebreas nos muestran de una manera muy clara en el preexilio que la manera es directamente con Dios. ¿Sí? Aunque también después del exilio, por ejemplo, el libro de Job, que es un poema de Mesopotamia, pero en la versión hebrea le cambiaron al personaje de Mesopotamia, pusieron el nombre hebreo de Job. Pero en ese poema que se reescribió precisamente después del exilio y que se adaptó ya en la filosofía hebrea, en la filosofía judía, nos está mostrando un principio tan interesante de cómo ponerse en paz con Dios, es decir, de buscar la paz con Dios, someterse a Él, a los preceptos, a los designios, a lo que Él quiere de nosotros, de lo que Él espera de nosotros, y dice, y la prosperidad regresará nuevamente a tu vida. Ese punto nos habla de una manera universal, sin entrar en un protocolo de templo, de que los sacrificios de día, de mañana en la tarde, y sacrificios para esto y sacrificios para el otro, y puros sacrificios, sacrificios, sacrificios. Eso lo estamos viendo ya en la parte del sistema del templo, que ahorita no es el momento, sino estoy hablando de buenas noticias. Las personas hoy en día realmente no les interesa tener un protocolo de sistemas religiosos, que de alguna manera todo sistema te va a llevar a un punto de idolatría. Entonces, sino yo me quiero conectar con Dios, yo quiero tener ese contacto, yo quiero dirigirme con Dios directamente y ponerme en paz con Él. Entonces, ese punto yo creo que aquí las buenas noticias es ponte en paz con Dios, la buena noticia es que te puedes poner en paz con Dios, como lo hemos leído y lo hemos expuesto en este canal varias veces. Un profeta del exilio, como es Ezequiel, en el capítulo 18 y en el capítulo 32, él expone en esa cosmovisión y en esa teología, sin el uso, por supuesto que en el exilio no había templo. Este profeta Ezequiel expone la manera de ponerse en paz con Dios y dice es haciendo la teshuvá, lo que es regresar a Dios, abandonar la maldad que estaba haciendo la persona, abandona eso, regresa a Dios, practica justicia y bondad. No necesitas hacer sacrificios, nada, solamente necesitas regresar con Dios y abandonar y dejar de hacer lo malo. Y cuando regreses a Dios, comprométete con Él, eso significa someterse, comprométete con Él a practicar justicia y bondad con humildad. Entonces, cuando nosotros lo vemos de esa manera, dices, bueno, oye, la Biblia nos está mostrando que nos podemos poner en paz con Dios de una manera muy sencilla, sin tantos sistemas, sin tantas cosas. Por eso yo les he dicho que en la Biblia hay diferentes teologías. Si unimos la Biblia hebrea, si unimos la Biblia cristiana, hay no menos de 10 teologías. Entonces, imagínate, no menos de 10 teologías donde cada quien puede interpretarlas. Ahora falta, o sea, son las 10 teologías, aparte las interpretaciones que se le puedan dar o las combinaciones que puedan dar. Estadísticamente, imagínate cuántas combinaciones puedes hacer. Por decir, si son 10 teologías, la uno con la 10, o puedes combinar la uno con la 3 y la 5. Puedes, o sea, puedes hacer una infinidad de combinaciones teológicas y, luego, y que son, ya vienen siendo esas reinterpretaciones. Entonces yo siempre me voy a lo sencillo. Me voy a lo sencillo como dice Ezequiel, como dice Isaías, como dice Miqueas, los profetas del preexilio lo dicen tan sencillo. Tú puedes venir con Dios, deja de hacer lo malo, comprométete a practicar justicia y bondad con humildad y la prosperidad regresa contigo. Así de sencillo. Entonces las personas necesitan escuchar eso. Entonces, número uno, las buenas noticias. Y este punto número uno es relevante para el proceso de una restauración de una vida, de una persona. Ahora, después viene la sanidad. Ahí habla de sanidad.
La sanidad no nada más tiene que ver que le sanó un cáncer, que le sanó algo de su cuerpo. También tiene que ver con la mente, los pensamientos, las emociones, la parte social. Significa sanar las relaciones entre las personas. Papá y los hijos y los padres. Sanidad entre el matrimonio, el esposo y la esposa, en fin. Entonces, la sanidad tiene una amplitud muy, muy, muy tremenda, más diversa, no nada más es el cuerpo. Entonces, luego viene la liberación. La liberación no nada más es personas que están poseídas, estamos hablando de una opresión de espíritus de maldad, de espíritus malos, de una posesión, por supuesto, también una liberación de maldiciones y de la cárcel espiritual, que de alguna y de diferentes formas, los salmos, las escrituras hebreas nos están mostrando que hay una cárcel espiritual como resultado de las acciones motivadas por emociones negativas. Y aquí es donde nosotros tenemos que poner mucha atención. Ya estamos tocando las emociones. Las emociones son importantes en una persona, ¿sí? El 90% de nuestra vida tiene que ver con el área emocional. O sea, las acciones que tú y yo tenemos y hacemos están pero muy relacionadas, un 90%, con la parte emocional. Somos seres emocionales. Una persona que se despierta desanimada, desmotivada, por supuesto que se refleja en sus acciones, se refleja en la actitud que tiene durante el día. Se refleja también en la manera que interpreta los problemas del día. ¿Cómo está interpretando la adversidad o lo que está pasando en ese momento? ¿Cómo lo interpreta? Entonces, buenas noticias, la sanidad, la liberación, o sea, todo esto es importante en una persona. Luego viene la reparación y la rectificación. ¿Qué significa? Que la persona que ha pasado, que recibió buenas noticias, que fue sano en la manera de pensar, en las emociones, que también todo esto es un proceso, o que fue liberado de alguna maldición o de alguna opresión o posesión, ahora necesita hacer acciones que van de acuerdo a ese arrepentimiento, obras de arrepentimiento. Esa reparación y rectificación se conoce como obras de arrepentimiento. La persona tiene que empezar a rectificar su vida. De eso se trata nuestra vida. No nada más es vivir por vivir, se trata de que si hoy en la mañana abrimos los ojos y tenemos esa oportunidad de vivir, de seguir respirando, es porque el Padre Eterno, nuestro Rey Supremo de todo el universo, nos está dando la oportunidad de un día más de hacer lo que no nos dio tiempo a hacer ayer, de rectificar este día para que en el momento que tú empiezas a rectificar y hacer cambios en tu vida, a empezar a reparar el daño que has hecho, entonces te estás convirtiendo en una mejor persona que el día de ayer. Por eso una de las frases que has escuchado de mí, hoy soy mejor que ayer. ¿Por qué? Porque hoy hice cambios, hoy hice rectificaciones, empecé a rectificar áreas de mi vida. Entonces, cuando empiezo a hacer eso, estoy mejorando mi vida. Cuando ya hago esa parte de la rectificación, entonces viene la quinta parte, que es la restauración, que es la parte que le corresponde a Dios. Dios restaura a las personas, ¿sí?, que están pasando por todo este proceso y que están rectificando y haciendo cambios. Lo vamos a ver en las escrituras, pero porque es un principio espiritual. Todo lo que te estoy mostrando son principios espirituales que están en la misma Biblia y que nosotros debemos tomar, pero muy, muy, muy en cuenta. Bien, vamos a ver aquí esta parte que Hebreos 12:1 también nos muestra algo interesante que dice, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. O sea, no vamos a entrar en cuestión teológica aquí, pero vamos a ver el principio. Vemos ahí un corredor. Si ese corredor, para empezar, le ponemos zapatos de minero, le ponemos mezclillas en lugar de shorts, le ponemos camisa, saco, chamarra, cosas pesadas,
y ahora sí listo para correr. O sea, la persona no está con el vestuario para una carrera. Aquí lo que nos está mostrando este principio espiritual es que la carrera de la vida, ¿sí? En la vida diaria, para poder correr ligeros, para poder, ya, esta persona, fíjense, está para una carrera, tiene todo lo que necesita para una carrera, condición física, todo, se entrenó, tiene la ropa, los zapatos ideales para una carrera. Entonces tiene posibilidades de ganar, de salir, ahora sí que la salida, y llegar hasta el final, que es la meta. Hay personas que salen pero no llegan a la meta, lo dejan inconcluso las cosas. No, no. Aquí nos está dando el principio, dice, si tú quieres correr y quieres correr ligero y con perseverancia hasta que logres llegar a tu meta, necesitas quitarte todos los estorbos. Por supuesto, aquí que empieza con el pecado, es decir, pecado es cuando quebrantas los mandamientos y que el mandamiento, el resumen de los mandamientos que vemos en Éxodo o en Deuteronomio, que fue el primero, y luego vino el Éxodo, los famosos 10 mandamientos, todos están relacionados, primeramente, a amar a Dios y amar a nuestro prójimo, ¿ok? En una manera de resumen general. Entonces, si uno quebranta estas partes, idolatría, haciendo cosas incorrectas, maltratando a nuestro prójimo, murmurando, haciéndole daño, en fin, no practicando justicia y bondad, pues eso es un pecado y el pecado siempre trae ataduras. Pues bueno, aquí nos está diciendo, quítate todo estorbo, pero no tan solo es el pecado, sino es quitarte todo estorbo que significa quítate los malos hábitos, quítate todo aquello que no te deja alcanzar tus metas. Quítate todo aquello que te está estorbando a tener una mejor comunicación con tu cónyuge. Quita todo aquel estorbo que no te deja tener una buena relación con tus hijos. Quita todo estorbo que no te deja alcanzar tus metas financieras, tus metas de negocio. O sea, quita estorbos, malos hábitos, todo aquello que te quita fuerzas, todo aquello que no te deja alcanzar tus metas, quítalo. Es un estorbo. Entonces, aquí está un principio espiritual importantísimo. ¿Sí? Si yo quiero alcanzar mis metas, yo necesito quitar los estorbos. Si yo quiero alcanzar esos ideales, esos sueños, debo quitar un estorbo, por ejemplo, un mal hábito. El mal hábito de dormirse muy, pero muy tarde, perdiendo el tiempo, quizás viendo televisión y perdiendo el tiempo en internet, en Facebook y cosas así, y te desvelas 2, 3 de la mañana y al otro día necesitas ir a trabajar a la escuela y andas todo desvelado, ese es un mal hábito que te quita fuerzas y que posiblemente la materia que llevas en la mañana, por ejemplo, los estudiantes de las 7 de la mañana, estás en riesgo de reprobar porque no estás al 100 en tu nivel mental, estás desvelado, o sea, eso es un ejemplo nada más, ¿ok? O sea, ¿cuál es el mal hábito? Dormir tarde, ¿sí? Entonces, quítate ese mal hábito, forma un nuevo hábito que tienes que forjarlo durante varias sesiones de 40 días. O sea, si tú lo logras los primeros 40 días, lo vas a lograr los segundos 40 días. Y así sucesivamente hasta que se forme un hábito. Psicológicamente, algunos dicen que son 21 días, ¿no? Yo creo lo que los estudios que han hecho, se recomienda, ¿sí? Se recomienda 7 sesiones de 40 para que ya quede ese hábito bien arraigado en la persona. Es decir, ya lo logró 40, ok, qué bueno, sigue el otros 40, y luego sigue el otros 40, ¿40 qué? 40 días. Estamos hablando de casi un año, ¿no? O sea, 4 por 7, 28, 280 días. Dice, con esto ya la persona tiene arraigado un nuevo hábito que se convierte ya en una virtud en la persona. Entonces, te das cuenta la importancia de quitar todos los estorbos para que tú puedas alcanzar tus metas. Ahora, ¿qué es lo que estorba a la persona para correr? El pecado, como lo que acabo de decir, ¿sí? Puedes hablar y hacer cosas impropias e injustas con tu prójimo.
cuando tú hablas y haces cosas impropias e injustas con tu prójimo, eso es un pecado. Aparte de quebrantar los mandamientos como tal, pero en general cuando uno habla y cuando uno hace cosas impropias e injustas con el prójimo, eso es un pecado. Pero también lo que te puede estorbar son las maldiciones, que ese es un tema que vamos a seguir desarrollando en su momento, y cómo es la influencia y cómo es que afecta en las personas las maldiciones. También las ataduras, vemos ahí a una persona que está atada y como que se quiere liberar, quiere salir, pero no puede, eso tampoco te deja correr. Como dice Proverbios 5, 22 al 23, que el pecado genera ataduras. Entonces una persona que ha hecho pecado está atado, no puede correr. Y dice Isaías que también, ahí nos está mostrando Isaías 5:18, que puede estar atado a las iniquidades de sus antepasados. Que no tan solo es el pecado es lo que una persona hace o dice, sino también pecado es, o no, no pecado, perdón, corrijo, pecado es lo que tú haces o hablas, pero la iniquidad puede venirse arrastrando con una atadura de sus antepasados, ¿ok? Cuando una persona deja que entre en su mente esa semilla de la iniquidad, entonces queda atado. Hay un curso que dimos, algunos de ustedes ya lo tomaron, que es las raíces de iniquidad, y ahí explicamos ampliamente todo ese proceso, cómo sucede y cómo es que afecta a las personas espiritualmente. Bueno, estos son los estorbos que nosotros podemos ver. Vamos a hablar un poquito del relato de Lázaro. No, estoy hablando del relato de Lázaro, de lo que nos muestra como principios espirituales. En Juan 11 nos muestra que ah, Lázaro estaba enfermo, murió, lo metieron a la cueva como es la tradición de aquellos tiempos, ¿sí? Para que en un año pues sus huesos, su piel y todo pudiera desaparecer, desintegrarse o hacerse parte de la tierra, y los huesos meterlos en una cajita y meterlo en un nicho, porque las cuevas de aquellos tiempos tenían nichos ahí para meter las cajitas de los familiares. De aquellos tiempos así lo hacían. Pero no vamos a enfocarnos en eso, sino vamos a hablar de este principio, ¿ok? Cuando una persona se pone en paz con Dios, busca el ponerse en paz con Dios, hace teshuvá, como lo expliqué hace un momento, confiesa sus errores, sus pecados, ruega al Rey Supremo, a nuestro Padre Eterno, su perdón y se compromete a practicar justicia y bondad, que significa se somete, ¿okay?, a obedecer. ¿Y qué es lo que tiene que obedecer? A practicar justicia y bondad con un corazón humilde. Pero aquí nos muestra que esta persona se puso en paz con Dios, volvió, por decir así, a una vida de libertad en esa relación con Dios. Lo vamos a decir que volvió a una vida de paz con Dios. Entonces salió de esa cueva cuando lo llamó Yeshua, dice el relato que lo llamó por su nombre: Lázaro, sal fuera. Ahora fíjense cómo está el asunto. Aquí está hablando por su nombre y luego le está diciendo sal fuera. En esta parte vemos que Lázaro salió de la cueva, era un hombre, estando en esa metáfora, en ese principio espiritual, estaba con vida, ¿ok? Vamos a decir, ya está en paz con Dios, se puso en paz con Dios, pero aquí viene un punto, que salió con ataduras. Es decir, este varón nos está mostrando que si le decimos, ok, Lázaro, vamos a ponerte en una carrera, la carrera de la vida diaria, pues Lázaro puede brincar y podrá avanzar puntos de acuerdo a su brinco, pero no como una persona que va corriendo. Va muy lento, pero cuando viene un obstáculo, ¿sí? Un obstáculo alto, vamos a poner un obstáculo vamos a ponerlo de metro y medio, alguien que pueda correr y brincarlo, ¿no? Entonces viene Lázaro, la parte que está tapado su cara, no puede brincar metro y medio atado de pies y todo, manos,
No puede. Seguramente se va a caer en el intento. ¿Qué necesita? Pues ser liberado, quitar esas ataduras para que él pueda seguir la vida diaria. Muchas personas, ¿sí?, se han puesto en paz con Dios. Han hecho teshuvá, han buscado a Dios, le han rogado el perdón, han confesado sus errores y le han rogado a Dios perdón y se comprometen con Él a practicar justicia y bondad con un corazón humilde. Y pues bien, la prosperidad sí regresa, pero notan que siguen cayendo, pueden caer en depresiones, pueden caer en ciertas tristezas que no saben ni por qué, ni cuándo, ni cómo, o pueden estar cayendo en acciones que ya no quieren hacer, pero siguen ahí cayendo en esos errores. ¿Qué es lo que necesita? Cortar esas ventas. Por eso Yeshua en alguna manera le dijo a los discípulos, desátenlo. Cuando se desata y se quitan esas vendas, entonces ya Lázaro ahora sí puede estar listo para correr, brincar el obstáculo y los obstáculos que puedan estar viniendo, los puede brincar. Por eso necesitamos, ok, ya estás en paz con Dios. Ok, qué bueno. Es el principio, esas son las buenas noticias. Recordemos Isaías 61. Ponte en paz con Dios. ¿Sí? Que viene en dónde? En Job 22, 21 al 30. Ponte en paz con Dios, confiesa tus errores. Ahora, ya está, pero de ahí viene precisamente sanidad y liberación. Es decir, la sanidad es un proceso, la sanidad mental es un proceso. No es de la noche a la mañana de que ya hoy me puse en paz con Dios y ya mentalmente estoy sano. No, es un proceso. Es un proceso de estar estudiando. Por eso cuando uno estudia las escrituras, ¿sí?, va uno aprendiendo principios de vida, uno los empieza a practicar, a poner por obra, ¿ok? Y eso va a ir cambiando nuestra manera de pensar, y al cambiar nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de hablar. Entonces te das cuenta, o sea, vamos a conectar Isaías 61 con lo que está pasando precisamente con con este Lázaro, ¿ok? Cuando una persona se pone en paz con Dios, entonces empieza ese proceso de limpieza, de sanidad, de liberación. Ahora, la liberación pues se va a ir mostrando conforme la persona, por supuesto, con su mentor, con su maestro, con su guía espiritual, como le quieran llamar, rabino, pastor, en fin, en el lenguaje que tú puedas tener, viene ese proceso. Por eso el discipulado, la enseñanza, le va a mostrar a la persona qué áreas son las que tiene que ir cambiando. Si esa persona estuvo involucrada en cuestiones ocultas, practicando cosas ocultas, entonces tiene que decirlo y decirlo para que pueda decir lo que hizo, ¿ok? Ahora, ah, cuando las personas están en ese proceso y empiezan a decir las cosas, empiezan a hacer las cosas que se les está enseñando, que se les está guiando a hacer. Ahora, miren, ahí es donde tienen que ir confesando sus cosas, sus errores, por decir un ejemplo. Eh, ¿Sabe? Al amor hablando con su mentor espiritual, con su guía, pastor, en fin. Sabes que yo practiqué la santería y hice estas cosas, hice aquellas cosas y pues, pero ya estoy arrepentido. Ah, perfecto. Entonces se les enseña a esa persona, se les va guiando a lo que tienen que hacer. ¿Ok? Se les va mostrando, mira, hay que confesar a Dios lo que hiciste, pedirle perdón, que te perdone, porque el único que puede romper las ataduras, el único que puede deshacer y anular toda maldición es Dios. ¿Ok? Entonces, así sucesivamente, tiene que ir poco a poco y se le va guiando. Cuando Yeshua le dijo a los discípulos, de acuerdo al relato, corten las ataduras, ¿sí? Es la manera de poderle decir a las personas, porque físicamente
pues a ver, traigo las tijeras, te voy a cortar las ataduras. No es así. Es una metáfora. Entonces, ¿cómo es que se le va a ayudar a cortar esas ataduras? ¿Sí? Mostrándoles el camino que dice la Escritura para poder ser liberado, para poder deshacerse de esa maldición, de esa atadura espiritual, decirles cómo hacerlo. Esa es la manera de ayudarle, esa es la manera de cortar. Y la persona lo hace. Posteriormente, enseñarle a esa persona a que practique justicia y bondad es constante enseñanza. ¿Sí? Es necesario aprender. Por eso una de las cosas que vemos en Mateo 28, de acuerdo al relato escrito, al final le está diciendo Yeshua a sus discípulos, dice, enséñenles a obedecer lo que ustedes han aprendido. Es decir, el discipulado significa enseñar a las personas a obedecer. ¿A obedecer qué? Pues lo que Dios espera de nosotros, como dice Miqueas 6, 6 al 8. ¿Qué espera Dios de mí? Que practique justicia y bondad. ¿Ok? Que yo haga cosas justas, que sea bondadoso con mi prójimo, y que sea humilde ante él. Bueno, entonces esto es lo que la metáfora de este relato de Lázaro nos está mostrando precisamente lo que es la relación que tiene la persona cuando se pone en paz con Dios y que vaya, una vez que se puso en paz con Dios, empieza un proceso, ¿sí? Como lo vimos en Isaías 61, de sanidad y liberación. Es un proceso, ¿ok? Y en el caso de la liberación, pues esos portales que se quedaron abiertos al meterse, si se metió en cuestiones ocultas, que jugó la ouija, que hizo ciertos pactos, qué sé yo, todo eso te dejan puertas abiertas, te dejan portales abiertos donde los espíritus pueden ahora sí que entrar y salir las veces que quieran y como ellos quieran. ¿Ok? Bueno, vamos a ver acá, en otra parte, Isaías 61:1, seguimos conectados en ese principio espiritual que nos muestra Isaías. Ahora Lucas 4:18 y 19, con Hechos 10:38, precisamente, el Espíritu de Dios está sobre mí para ayudar y hacer, lo que habíamos dicho, de llevar buenas noticias, de que fueran sanados, liberados, todo eso. El Espíritu de Dios está sobre mí. Muy bien. Vemos aquí el Mashiach, que es Mashiach porque fue ungido de acuerdo a estas partes de las Escrituras, como profeta. ¿Ok? Yeshua, como profeta, fue respaldado por Dios para hacer el bien a las personas y sanando a todos los oprimidos por los espíritus malignos. ¿Ok? Ahora, significa que nosotros debemos hacer lo mismo y esa es la parte de la misión que tenemos en esta vida, ayudar a otras personas, no volvernos egoístas. O sea, si yo ya me puse en paz con Dios, ya inicié un proceso de sanidad y liberación, y que Dios empezó ya a restaurar mi vida como yo lo mencioné, porque ya empecé a hacer cambios, empecé a rectificar, entonces Dios empieza a restaurar mi vida. Pues mientras estemos viviendo y respirando, estamos en ese proceso. ¿Por qué? Porque seguimos aprendiendo, 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 aprendiendo. Y el aprendizaje, cuando uno practica esos principios espirituales, los practica uno, eso me da sabiduría. Y esa sabiduría me da más luz, que eso lo vamos a ver más a detalle. ¿Ok? Entonces, de eso se trata la vida, de ayudar a otros. ¿Sí? Cuando uno pierde la misión de tu vida, pues se vuelve una vida aburrida. Pues, ¿para qué estoy aquí en esta vida? ¿Para qué nací? ¿Qué hago aquí? ¿Sí? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el chiste? Cuando uno encuentra la razón de tu existencia, de veras que la vida se vuelve más ligera. Uno puede precisamente disfrutar la vida porque sabes que necesitas tú hacer cambios, rectificación o obras de arrepentimiento para ir mejorando cada día. Ya, haz de cuenta que cuando uno está mejorando cada día porque estás rectificando, haciendo cambios,
Haz de cuenta que nosotros somos como un foco. Hay focos o lámparas que tienen un regulador y que, por ejemplo, para hacerlo medio romántico, ¿no? Y le bajan toda la intensidad y se ve muy bajita luz. Pero quieres más luz, entonces le vas moviendo la perilla y le vas dando más intensidad. Entonces la lámpara empieza a alumbrar más. De eso se trata nuestra vida, que conforme yo voy estudiando los principios espirituales, los voy conociendo y los voy practicando y tengo una experiencia al practicar esos principios. Esas experiencias permanentes que los estoy practicando y practicando y practicando, eso se llama transformación, metamorfosis. Eso trae una transformación en mi vida, ¿sí? Y que me hace ser mejor persona que ayer. Por eso de eso se trata. Cuando uno está buscando a Dios en oración, ¿qué es la oración? Es una conexión con Dios, ¿sí? Donde tú puedes platicar con Él de corazón a corazón, por decirlo así, y expresas lo que piensas y sientes ante Dios. Luego te quedas callado, como dice el Salmo 46:10, como dice Lamentaciones 3, bueno, como dice el Salmo 37, guarda silencio. Eso se llama meditar, quedarse callado, ¿ok? Sin decir nada, puedes cerrar tus ojos. Y ahí es cuando uno está tranquilo, callado, uno puede percibir, llegan pensamientos a tu mente. A mí me ha pasado que estando así en ese tiempo de relax, que ya oré, ya le canté a Dios, ya lo adoré, ahora me quedo callado, que el silencio también es una manera de adoración al Rey. Me empiezan a llegar, no seguido, sino pum, así de repente me llega un pensamiento o me muestra algo de mi vida personal. Y eso lo tomo en cuenta para, digo, aquí tengo que trabajar y empiezo a meditar en ese pensamiento que me llega, ¿ok? Y me doy cuenta que son cosas que tengo que mejorar. Uno va aprendiendo a escuchar, por decir así, que se le llama, religiosamente se le llama la voz de Dios. No es la voz de Dios como tal, una voz audible, es un dicho. Muchas personas dicen, es que Dios me dijo, bueno, yo la verdad, yo soy muy respetuoso de eso de que Dios me dijo, eso es tan peligroso, pero sí, tuve una impresión, me llegó este pensamiento, me puse a pensar y me di cuenta que hay cosas ahí que estoy mal, que debo hacer cambios. Así me ha pasado en la relación matrimonial, con mi relación con mis hijos, en mi economía. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque uno también toma decisiones equivocadas y luego uno anda sufriendo en la economía por decisiones equivocadas. Y cuando está en ese relax, en esa intimidad con Dios, es cuando Dios te va mostrando. Y así me lo ha mostrado. Digo, bueno, ya me di cuenta en dónde está el error, ahora necesito reparar eso. Así es como sucede. Entonces Yeshua, regresando a esta parte que les estoy comentando, dice que Yeshua ayudaba a las personas que estaban siendo oprimidas por el maligno, ¿ok? Por espíritus malignos. Y esos espíritus dejaban a esas personas. Pero esas personas pues eran judías, tenían que seguir, ahora sí que practicando ese judaísmo de acuerdo a sus creencias en el primer siglo, de ir a escuchar la lectura de la Torá que se hacían los sábados en el Shabbat y de practicar todo aquello que estaban aprendiendo, porque eso fue de lo que Yeshua le dijo a sus discípulos. Todo lo que escuchen acerca de Moisés, hablando de los escritos que se le atribuyeron a Moisés, no que los haya escrito, dice, eso hagan. Bueno, ahora, si Yeshua, nuestro bendito maestro, él estuvo ayudando a las personas, pues es lo que nosotros tenemos que hacer. Es decir, ¿cuál es el propósito de la vida? Pues número uno, es nuestra vida personal, es saber qué es lo que voy a cambiar y qué es lo que debo cambiar. Y Dios te lo va a ir mostrando. ¿Sí? Cuando uno aprende a discernir, cuando Dios te está hablando, no es una voz audible, como dije, sino te puede llegar un pensamiento cuando estás en esa intimidad con Dios
O cuando estás en la calle, ves un anuncio y pum, parece que te está hablando a ti, sientes algo adentro en tu alma, en tu profundidad de tu ser. Sabes que hay algo ahí y a mí me ha pasado, entonces yo tomo ese pensamiento y lo reflexiono y me doy cuenta que hay algo que el Eterno me está mostrando. Entonces, mi vida personal, pero también, como ustedes han escuchado, que digo, Padre, cumple tu propósito en mí. Es decir, ayúdame, muéstrame qué es lo que debo cambiar para que tu propósito se cumpla, pero también que tu propósito a través de mí se cumpla. Es decir, que yo pueda ayudar a otras personas llevándole esas buenas noticias de cómo ponerse en paz con Dios y de poderles enseñar de cómo practicar justicia y bondad con nuestro prójimo que si hablamos cuál es la conclusión de toda la Biblia, me encanta lo que dice Eclesiastés 12. Dice, el todo del hombre es simplemente tener el temor de Dios y obedecer los mandamientos. Eso es el todo del hombre. Ahora voy a analizarlo. Cuando estamos hablando de tener el temor de Dios, no es miedo, sino es un respeto, una reverencia, ¿ok? Una honra al Rey del universo. Ahora, después dice, y obedece los mandamientos. Oye, pero en el judaísmo manejan 613 misbot o 613 mandamientos. Todos esos. No, no, vamos a hacer un resumen. Me encanta cómo Yeshua lo englobó y es la verdad. O sea, ¿qué es? ¿Cuál es el mandamiento que Dios quiere? Pues que practiquemos justicia y bondad con un corazón humilde, porque así los profetas del preexilio lo muestran. El profeta del exilio igual, Ezequiel, en el capítulo 18 y en el 32. Entonces, cuando ya vemos eso, el propósito de que los mandamientos, de qué se trata, y luego dice el siguiente versículo, ahí con Eclesiastés 12, dice, porque seremos juzgados tanto las obras buenas como las obras malas. O sea, todo lo que hagamos, y aquí viene la palabra hacer. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Final de todo esto es honrar a Dios, pero yo tengo que hacer justicia, tengo que hacer bondad con mi prójimo, pero para poderlo hacer necesito humildad. Entonces, ese es el punto y lo que estamos viendo precisamente aquí en esta pantalla es lo que Yeshua hizo. Ahora, quiero que ustedes vean, por favor, en la siguiente pantalla. Vemos las emociones negativas, todo lo que puede hacer las emociones negativas. Por ejemplo, viene una herida emocional, ya sea tipo A, tipo B, como lo hemos visto en este curso de traumas, ausencia de amor y todo lo que un ser, una persona necesita, ausencia de amor, aprobación y aceptación. Y en la otra es cuando hubo abusos sexuales, verbales, golpizas, en fin, cualquiera de esas heridas. Bien, vemos aquí esta parte que lo vimos ya en la clase anterior, la escalera hacia el sótano de la muerte, que es, se puede suicidar, viene la herida y cuando la persona no perdona, cae en un resentimiento. Y si sigue en esa falta de perdón, cae en un rencor, luego viene el odio, luego viene la amargura, viene la rebeldía, la inmoralidad. Y luego de hacer tantas cosas inmorales, queda decepcionado, queda vacío, empieza ahí en la decepción una depresión y luego viene lo que es la depresión clínica, ¿sí? Ya están empastillados y posteriormente el suicidio. Si la persona ya no encuentra la razón por la cual tiene que vivir, pues se suicida. Pero aquí quiero enmarcar, lo puse con amarillo, precisamente las emociones negativas que te producen o que te impulsan a hacer lo malo. Resentimiento, rencor, odio, amargura, rebeldía. Por lo general, esas emociones negativas te impulsan a hacer cosas malas. Por ejemplo, ya la rebeldía te empuja a la inmoralidad, promiscuidad, drogas, alcoholismo, tabaquismo, en fin. Pero aquí me quedé hasta rebeldía. Repito, resentimiento, rencor, odio, amargura y rebeldía. Estas emociones negativas pueden impulsar a la persona a hacer maldad. ¿Qué es maldad? La maldad es ausencia de bondad.
Cuando tú escuches la palabra maldad, es ausencia de bondad. Ahora, aquí viene una ley que nosotros tenemos que poner mucha atención, ¿sí? Efesios 4:27 nos muestra aquí un principio espiritual muy importante. Esta ley de atracción dice, atraes lo que eres o lo que hay en tu corazón. Eso es lo que tú vas a atraer, ¿ok? Dice, las emociones negativas piensan en la venganza, haciendo la maldad, ¿sí? Que es ausencia de bondad. Y eso atrae a los espíritus malos. La amargura es un semillero de malos espíritus y más cuando se meten en el terreno, esas personas se meten en terrenos de brujería y santería y cosas por el estilo, ¿sí? Entre otras cosas. ¿Por qué? Porque son impulsados precisamente por esas emociones negativas. Es que yo quiero que alguien, un chamán, un brujo o alguien que practica esas cosas, me haga un trabajito, un amarre o lo que sea, para lastimar, para hacer algo con aquella persona, ¿no? Como dicen aquí en México, dice, oye, ¿quieres que tu marido se quede contigo y no se vaya con ninguna mujer? Sí, dale toloache. Sí, toloache es un brebaje, es una bebida de brujerías. No me preguntes qué es, porque solamente es la tradición que se dice en las brujerías que hacen. Se les da un brebaje con ciertas ceremonias. El otro hombre, sin darse cuenta, se lo toma y supuestamente queda atada a esa mujer y no va a buscar a otra mujer, queda como idiotizado, ¿no? Por decirlo así, nada más por esa mujer, ¿no? Son brujerías, amarres, cosas así. Bueno, la ley de atracción, ¿qué significa entonces? Si una persona tiene emociones negativas, como las acabo de mencionar, y que esas emociones negativas te impulsan a hacer cosas malas, metiéndote en terrenos de oscuridad, lo único que va a traer hacia su vida son espíritus malos, que en diferentes culturas se les ha conocido como demonios, otros le llaman genios, en fin. En pocas palabras son espíritus malos. Entonces, la persona con una emoción negativa, ¿qué es lo que va a traer? Va a traer espíritus malos a su vida. Aquí las malas acciones son impulsadas por esas emociones negativas y te hacen perder luz. ¿Se acuerdan del termostato o de esa perilla que tú le puedes mover para que brille más la lámpara o para que brille menos? Cuando una persona tiene emociones negativas en su vida, eso hace que brille menos. Al brillar menos, ¿qué es lo que atrae más? Va a atraer más espíritus de maldad a su vida. ¿Sí? Hay más oscuridad y eso atrae a los malos espíritus. Proverbios 4:18, Primera de Juan 2:9 al 11, el Salmo 37, 5, 6. ¿Ok? Estos salmos, por ejemplo, dice que la luz del justo es como la luz de la aurora, Proverbios 4:18. ¿Sí? Que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero checa el dato. O sea, aquí hay un principio espiritual que a veces no lo observamos. Nada más leemos por leer. Pero el principio dice, la luz del justo. ¿Cómo es la luz del justo? Ahora, ¿quién es un justo? No es lo mismo justo que ser justificado. A veces piensan, es que yo soy justo porque ya creo en ciertas personas, yo hago ciertos rituales y por eso yo soy así, ya soy justificado. No. Cuando una persona se pone en paz con Dios, de acuerdo a la Biblia hebrea, de acuerdo a la enseñanza del preexilio y del exilio de Isaías, de Miqueas y de Ezequiel, nos muestra y se ponte en paz con Dios, ¿sí? Haz obras buenas, dice, y Dios te va a perdonar, dice Ezequiel, y te va a ver como si nunca hubieras pecado. Así viene. O sea, una vez que nos perdona, nos ve como si nunca hubiéramos pecado. En ese momento el que nos justifica es Dios. ¿Por qué? Porque en el momento que yo llego con Dios, vamos a decir, vengo con toda condenación, toda carga de pecado, de maldad en mi vida, pero vengo con Dios y le pido perdón, me arrepiento de todo lo malo que hice.
y me comprometo con Él a someterme, a obedecer, que voy a practicar justicia y bondad. Entonces, dice ahí Ezequiel 18 y dice Ezequiel 32, que Él nos perdona y nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Eso se le llama justificación. Es decir, que si teníamos una hoja, ¿sí?, un decreto en contra nuestra para sufrir, ahora sí que la muerte, dice ahí que Él nos justifica y nos perdona, ¿ok? Y recordemos que esa muerte que habla precisamente Ezequiel no es de la muerte después, ahora sí que la muerte de una persona, ¿sí? No, habla precisamente de la vida aquí, no es la segunda muerte como se maneja en el cristianismo y que va a ser lanzado al fuego, no, no, eso es una ideología cristiana muy, muy griega, ¿ok? De acuerdo a la escritura hebrea es diferente. Bien, ahora, cuando nosotros vemos esto, regresando al punto de la luz, entonces la luz del justo es como la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, que cada día que una persona o estamos cambiando y estamos haciendo buenas obras, esa luz va a ir aumentando hasta que es una luz en su máxima potencia. De eso se trata. En esta vida tenemos que brillar, tenemos que ir aumentando. Fue lo que les dijo Yeshua a sus discípulos en el capítulo 5 de Mateo, de acuerdo al relato que está ahí, les estaba diciendo que sean luz de las naciones. Que esa luz no se debe de esconder, sino que debe de estar en un lugar visible para llenar, ahora sí que radiar esa luz a las personas. Bueno, eso es lo que dice, y eso está hablando que cuando yo estoy trabajando en mi vida personal, haciendo los cambios que debo de hacer, que es la rectificación, entonces se va a reflejar en esa luz. Por eso dice Primera de Juan 2 9 al 11, ¿sí? Por favor, verifica todo esto. Dice que cuando una persona no ama a su prójimo y lo rechaza, lo ofende, lo lastima, dice, hay oscuridad en la persona. Y esa oscuridad, pues, ¿qué significa? Que las acciones que está haciendo puede ser mental, puede ser audible, palabras, pueden ser acciones, puede ser una actitud. Dice que no edifican a su prójimo. Dice, eso lo que está haciendo es que haya menos luz en su vida. ¿Ok? Hay oscuridad, por eso dice, hay oscuridad. Eso de 1 Juan 2 9 al 11, hay un principio espiritual tremendísimo. ¿Ok? No es teología, es un principio espiritual que estamos conectando ahora. Ahora, el Salmo 37, 5, 6 dice que nuestro Padre Eterno, si nosotros estamos practicando justicia y bondad constantemente, con humildad, y no paramos de hacerlo, dice, tarde o temprano lo vamos a cosechar, como dice precisamente Gálatas 6:6, dice que lo que tú siembras lo vas a cosechar tarde o temprano. Así es, entonces cuando nosotros estamos practicando justicia y bondad, justicia y bondad, justicia y bondad, con humildad, lo que dice ahí en el Salmo 37 dice que el Padre Eterno hará que brille nuestra justicia. ¿Qué significa? Que lo que yo estoy practicando, esa justicia, esa bondad, nuestro Padre va a hacer, va a mover el termostato. Por decir, el termostato de nuestra vida, el único que tiene acceso, como una metáfora, es Dios. Y Dios va a mover, dice, ok, Ernesto, está practicando justicia y bondad, vamos a moverle un poquito más a su perilla para que su luz brille más, brille más. Y va aumentando, como dice Proverbios 4:18, hasta que el día sea perfecto. O sea, es cada día. Pero si en algún momento que yo ya tenía, por decir, el día perfecto es 100 watts, es un ejemplo, metáfora, y yo ya voy en el 50%, vamos a decir 50 watts, pero de repente empiezo a hacer cosas malas, ¿sí? Pues no se me toma en cuenta lo bueno que hice antes, sino empiezo a bajar de luz otra vez. ¿Por qué? Porque eso lo dice Ezequiel 18 y el 32, ¿sí? Como el malo que estaba haciendo cosas malas se arrepiente y a partir de ese momento empieza a hacer cosas buenas, Dios lo perdona y nunca más se vuelve a acordar de lo malo. Dice, pero el justo que estuvo haciendo lo bueno, lo bueno, lo bueno,
y de repente empieza a hacer lo malo, lo malo, lo malo y lo malo, dice que todo lo bueno que hizo no se le toma en cuenta tampoco, sino se toma en cuenta lo actual que estás haciendo, sea lo bueno o sea lo malo. Y estos principios espirituales son importantes en la sanidad y en la liberación. Tiene que ver con lo que hacemos. Ahora, ponte a pensar. ¿Tú sabes qué es lo que tienes que hacer? ¿Verdad que sí? ¿Sabes qué es lo que estás haciendo mal? Que lo has estado haciendo y que has estado hablando quizás. Lo sabes porque lo sabes tú. Lo sabe Dios, por supuesto. Pero ¿por qué no has cambiado? Eso que no has cambiado y que sigues haciendo y que son cosas no buenas, es que es medio malo. Pues para Dios hay bueno y malo, no hay nada de medios. Entonces eso nos resta luz. ¿Y qué eso lo que hace? Que eso atraiga espíritus de maldad. Oye, es que me voy a posesionar. No, no, no se posesiona. Al menos que tú les abras las puertas practicando cosas de ocultismo. ¿Ok? Bueno. Pero sí pueden, como dice ahí Efesios capítulo 6, que nos muestra principios espirituales, es que sí pueden lanzar esas flechas a la mente con ideas no buenas, ideas carentes de justicia, ideas carentes de bondad, ideas carentes de humildad. Empiezan a... porque hay una ley de atracción. Vamos a ver un ejemplo en 2 de Samuel, capítulo 3, te voy a platicar rápidamente. Después de la muerte de Saúl, los ejércitos de David y de Saúl que quedó y los dos generales que había, Abner y Joab, empezaron a pelear, ganó el ejército de David, Joab se regresó derrotado, vino el hermano de Joab y estuvo ahí molestándolo y le dijo, vete, no te quiero matar. Pues era un soldado con gran experiencia, fuerte, en fin. Y este hermano de Joab no hizo caso y por su negligencia, por su falta de sabiduría y por su necedad, lo mató a Abner. Porque estuvo duro, 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 de repente le dio, lo mató. La cuestión es, se entera Joab de una manera diferente. Abner mató a tu hermano. Pero no le dijeron por qué ni cómo. ¿Cómo va a hacer eso? Bueno, ¿qué pasó con Joab? Guardó en su interior emociones negativas que soltaron una idea que se llama venganza. Entonces, la historia es que vino una ocasión, de acuerdo al relato de la escritura, que viene, es en 2 de Samuel, como les dije, capítulo 3, viene Abner a hablar con David, se regresa, ya después que habló con David, ya regresa otra vez a su casa. Abner lo mandó a llamar, Joab, perdón, mandó a llamar a Abner, se lo llevó a un lado, le puso la cara de que no pasa nada, qué bueno que estás acá, se lo llevó y lo mató. Entonces, desahogó precisamente su venganza en él. Eso acarrió una serie de maldiciones de diferentes áreas, como ya lo habíamos analizado, maldiciones terribles sobre su vida, que David de alguna manera soltó, de acuerdo al relato, sobre Joab y su familia. Bien, la óptima salud del área emocional, dice ahí, es importante para no caer en las trampas de la venganza, porque es como una invitación a los espíritus de maldad para que vengan y lancen sus flechas en nuestra mente y, y esas flechas, se me fue chueca el agua que había tomado, y esas flechas precisamente que vienen a nuestra mente son malas ideas que carecen de justicia, de bondad, motivados precisamente por un egoísmo y una soberbia. Entonces, fíjense, aquí qué importante es la humildad. Cuando no hay humildad en una persona, es muy fácil que la soberbia se levante junto con el egoísmo, porque piensa en yo. ¿Sí? Y normalmente la soberbia, el egoísmo,
se les ocurre a los dos la venganza, ¿sí? Cuando una persona tiene humildad en su vida, eso le va a impulsar a perdonar, ¿sí? Perdonar, en el área del perdón de todo, pedir perdón a Dios. Si hizo algo malo, pedir perdón a la persona, o perdonar a la persona que le lastimó, o perdonarse a sí mismo. Eso es importante. Ya lo hemos hablado. El perdón en todas las áreas. Ahora, la humildad nos impulsa a hacer esa parte buena. La humildad renuncia a la venganza. Ahora, la cuestión es, ¿qué hay en el corazón de la persona? Y yo creo que aquí es donde nosotros tenemos que poner mucha atención. O sea, ¿qué hay en tu corazón? ¿Hay humildad o hay soberbia? Recordemos la ley de la atracción. Es por eso que cuando una persona tiene en su corazón mucho odio, mucha amargura, resentimiento, falta de perdón, sobre todo el perdón, ahí es donde la ley de atracción es, ahora sí que esas emociones negativas es un semillero para atraer esos espíritus de maldad. Y empiezan a meter ideas y como la persona está totalmente soberbia, egoísta, pensando en que me las tienen que pagar, ¿sí? Y si esa persona, pues de alguna manera no tiene ese temor de Dios, pues puede buscar en el área oscuro el buscar espíritus que hagan, que le llaman demonios, que hagan un trabajo, una maldad a esa persona, que le vaya mal, ¿ok? Y ahí pueden usar cualquier tipo de brujerías, de cosas que hay así. Bueno, esto es una realidad. Por eso, mis amados, es tan importante que nosotros estemos practicando la humildad todos los días. Que haya humildad. ¿Por qué? Porque cuando hay humildad en nuestra vida, nosotros vamos fácilmente a perdonar, todo lo que tenga que ver con el perdón lo vamos a hacer. Cuando hay humildad también, vamos a trabajar en nuestra vida personal. Vamos a hacer los cambios, ¿ok? Tú sabes qué cambios tienes que hacer. ¿Lo estás haciendo? ¿Por qué no lo estás haciendo? ¿Qué es lo que te impide a no hacer cambios? ¿Ok? ¿Te das cuenta? Es necesario empezar a cambiar para que haya una restauración de nuestra alma. La restauración la hace Dios. Es el único que lo puede hacer. Y si nosotros recordamos el proceso de Isaías 61, las buenas noticias de cómo ponerme en paz con Dios, bueno, ya estás en paz con Dios. Sanidad y liberación. Si estamos hablando de algo que no es primero la sanidad y luego la liberación, no, es algo simultáneo que se puede estar trabajando, ¿ok? Conforme yo voy estudiando los principios espirituales y los empiezo yo a practicar, eso me ayuda y me da herramientas de qué tengo que cambiar y lo empiezo a practicar, ¿sí? Empiezo a practicar, empiezo a rectificar. Cuando yo practico los principios espirituales, yo estoy rectificando mi vida. Cuando dentro de esa enseñanza que recibo de la Torá, de las Escrituras, tanto la Biblia hebrea como la Biblia cristiana, y veo los principios espirituales, no tanto la cuestión teológica, y que a veces es un poquito complicado, sino los principios de vida, de cómo mantenerme unido a Dios en esa conexión, caminando en paz con Él, y empiezo a darme cuenta que cometí errores de meterme en áreas ocultas, entonces la escritura me muestra qué debo hacer para estar en paz, para que nuestro Padre pueda anular todo decreto espiritual, para que el Padre pueda cerrar toda puerta espiritual que se abrió, donde entran y salen los espíritus de maldad y se empiezan a manifestar, no tan solo en una posesión, sino a manifestarse en la casa, en donde están, que se mueven cosas, que se oyen ruidos, que se oyen pasos, que se arrastran, qué sé yo, cualquier cuestiones externas, es porque hay una puerta abierta que se abrió, ¿ok? Entonces, la Ouija, y bueno, hay tantas herramientas, no nada más es la Ouija, hay tantas herramientas que hay de poderse conectar con el ámbito espiritual, porque la Ouija viene siendo como un medium, o sea, lo usan los medium para
conectarse con el ámbito espiritual. Pero aquella persona que compra, porque las venden como si fueran juguetes de carreras de carritos ahí eléctricos, venden así en las jugueterías la ouija, y las personas, sin saberlo, se están metiendo en terrenos peligrosos, porque tanto pueden conectarse con espíritus buenos que hay, como espíritus malos. Todo depende del qué es lo que está trayendo su vida. Y hay personas que empiezan a usar todos esos aparatos para conectarse con uno de alguna persona familiar que murió, con su tío, con su abuelita, con su mamá, con su papá, pero eso es también peligroso, porque esas herramientas abren portales espirituales y que a veces las personas cuando se meten a usar esas cosas, impulsados por emociones negativas, porque hay gente que lo hace para contactar con espíritus, para hacer maldad a otra persona, abren esos portales y ahí se quedan abiertos. Entonces el espíritu, de alguna manera, como se le invocó, tiene ese derecho legal de entrar y salir porque dejó un portal abierto en donde se practicó y sobre todo con la persona que lo hizo. Entonces, a donde quiera que vaya la persona, se va a estar manifestando ese espíritu con el cual hizo contacto. ¿Ok? Entonces, te das cuenta cómo las emociones negativas pueden impulsar a las personas a hacer cosas, ¿sí? Y cómo también, o sea, eso ya me fui a un extremo un poquito ya más fuerte de ocultismo, pero también, hablando de la ley de atracción, atraen esos espíritus de maldad. ¿Por qué? Porque hay maldad en su vida, porque en sus pensamientos son pensamientos de maldad. ¿Qué es maldad? Maldad es ausencia de bondad. Entonces, cuando tú tienes pensamientos con ausencia de bondad, eso se llama maldad. Y eso atrae a esos espíritus de maldad, los atrae, como la miel atrae las moscas, ¿no? Entonces, empiezan a meter ideas y como la persona ya está cegada por esa falta de perdón, no discierne, empieza a llegar pensamientos y empiezan a hacer cosas que no tienen bondad. ¿Con qué? Con el objetivo de hacer daño a la otra persona, de molestar. ¿Ok? La venganza trae maldición, de acuerdo a las escrituras. La venganza genera maldición. Y no nada más maldición a la persona, sino a la familia. Si estamos hablando de un padre o de una madre que se mete en esas cosas, deja una maldición a la familia. Solo Dios puede, solo Dios puede anular esos decretos, esos pactos, esas maldiciones. ¿Ok? Si el Eterno lo permite en la segunda parte de esta enseñanza, vamos a ver qué significa precisamente, ahorita no lo vamos a ver, nada más se los estoy mostrando, vamos a ver precisamente qué significa la luz de los sabios, ¿sí? Que la misma escritura nos muestra, estamos hablando la luz, ya ahora estamos conectando las emociones, las negativas, emociones negativas es poca luz, pero cuando practico justicia y bondad con humildad a diario, eso va aumentando mi luz la va aumentando, ¿sí? Cada día. Pues bueno, esta es la tercera entrega de la traumas, módulo número 2, ¿sí? En esta primera parte de esta tercera entrega, no te pierdas la segunda porque ahora vamos a entrar un poquito más adentro y te vas a dar cuenta de lo que las escrituras nos están mostrando con referente a las emociones y el ámbito espiritual. Si el Padre lo permite, nos vemos en la próxima entrega, que es la tercera entrega, segunda parte, que tiene que ver precisamente la luz de los sabios. ¿Qué significa? ¿Qué relación tiene con mis emociones y el ámbito espiritual? Si el Eterno lo permite, no te lo pierdas. Shalom.